Hola, hola, hallo, hallo, bienvenido y willkommen. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a trabajar el día de ahora, ¿verdad? Nuevamente con la clase integradora entre la lengua portuguesa y el idioma Deutsch. Bueno, vamos a ir, ¿verdad? Ya a ver lo que es la frase de esta semana. Vamos a practicarla, pero la vamos a extraer del alfabeto fonético internacional. Entonces, aquí ya la tengo cargadas ambas para avanzar un poquito. En el caso de idioma Dutch, pues aquí tendríamos el IPA, ya lo tenemos por acá. Y veíamos que esta palabra, que es la tentación, pero en idioma Dutch, la vamos a pronunciar con una F, una E abierta. Luego vamos a agregar la A, que es esa A centralizada. Recordarán que del día de ayer ese es el tema que vamos a culminar el día de hoy para la actividad integradora de los dos idiomas y decíamos que vamos a sonarlo con un acento de Deutsch, Deutsch, ¿ya? Y vendría siendo como fea, suchen, fea, suchen. Y aquí tenemos acceso al audio, ¿verdad? Que es la ventaja de esta plataforma. Versuchung, Versuchung, Hemos hablado que en el caso del idioma Deutsch se usa mucho lo que vendría siendo el colon, que son este símbolo que está acá, que nos indica que ahí va una vocal larga. ¿Ya? Y aparece este sonido, que ya vamos a irlo a ver a la tabla del alfabeto fonético. Pero en el caso de la lengua portuguesa, tenemos esas dos pronunciaciones. Este varía dependiendo si es de Brasil o si es de Portugal. Ahora, en el caso de Brasil me voy a quedar con esta. Ya hemos explicado en la clase de portugués que la U, esa U corta, se suele reemplazar como la W y que para nosotros es más fácil verla como una U corta que como una W. Eso sí, estas, las que tienen las virgulillas y estas de acá, todas son vocales nasalizadas, que significa que tenemos que hacer el ten, ta, zaun, tenta, zaun. Y la nasalización sobre estas vocales hace que suenen como con una N, que no existe realmente en el fonema, pero suena en la nasalización. Y miren, aquí estaríamos ante esta y esta. Bien, es lo que tienen en común o lo que estamos estudiando, por lo menos en la clase integradora, entre esos idiomas. A, media centralizada. Es una vocal que comparte tanto el idioma Dutch como la lengua portuguesa. Ahora, voy a ir nada más a la tabla del IPA por la del alemán, porque la otra pues son las TB, ahí no hay mucho que decir. Pero recordando que en el idioma alemán estos se intercambian. Entonces ustedes ven que la palabra, su ortografía es con esta, pero su pronunciación es con esta de aquí. Por eso de ahí sale esa letra F. Pero además se nos agrega esta, que es este sonido, que es el sonido no vibrante de la R uvular. La R uvular es común en el idioma portugués y en el idioma alemán, pero con los de portugués, recordarán que en la introducción al IPA estuvimos hablando que es común en algunos dialectos de Brasil que no se use esto y que se reemplace o por la H aspirada o por esta que está aquí a la par o por esta otra. Son los sonidos que veíamos como adicionales que el portugués toma a mano en sustitución de la R francesa. Y hemos explicado que por lo menos en el portugués de Brasil, eso ocurre porque hubo una mezcla entre el portugués europeo y el francés. Cuando las colonias, tanto francesas como portuguesas, llegaron a Brasil, claro, las colonias portuguesas fueron las que dominaron. Las francesas eran menores, pero hubo una entremezclación, digamos, de la R francesa que no es parte del portugués europeo, es parte nada más de Brasil, pero como no se aprendió
sentando, digamos, a las personas nativas de América, no los sentaron en un salón de clases a recibir fonética, sino que se fue aprendiendo por maña e imposición. Es por ello que se derivan estos otros sonidos. De ahí que en Brasil tenemos con las eres de este tipo sonidos diferentes. Por otro lado, en la parte de Deutschland, tenemos que esta es la R, digamos, R del alemán, pero se usa la R suave en el dialecto del alemán austriaco, que para un nativo hablante del alemán alemán, del Deutsch Deutsch, eso no debería de pronunciarse, porque la única R que existe para ellos es la R uvular. Y por eso cambiar aquí el sonido. Donde va una R, se pronuncia, en vez de la R uvular, se pronuncia una vocal. Bueno, vamos a practicar cada uno en el idioma, ¿verdad? Que le corresponde las palabras para esta semana. Entonces, ahí tenemos, miren, cada una de ellas. Claro, ya habrán notado que inglés, francés, portugués y español, en este caso, tienen la misma raíz en el latín. Y por eso es que son parecidas. Pero el idioma Deutsch, claro está, aquí no tiene nada que ver con el latín y tiene su propia palabra. Voy a ir nombrándolos y cada uno lo va a decir. Si le toca portugués, pues lo dice como Tentazaun. Y si le toca alemán, pues entonces lo va a pronunciar como Versuchen. Versuchen. Bueno, vamos a comenzar entonces con Ariana Camila. Tentação, Bien, muy bien. Ariel, sería su turno. Tentação, Bien. Carolina. tentação, Bien, bien. Heini. Tentação, Bien. Jesús Antonio. Tentação, Bien, bien. José David. Tentação, Bien. Mary Romero. tentação, Bien. Y Milka. Reaxaham, Good. Muy bien. Silvia, sería su turno. Reaxaham. Beaxigen. Bien, muy bien, ok. Vamos a ver. Good. Bueno, ya estamos ahí entonces con esta parte. Ahora vamos a hacer la práctica que nos quedó pendiente el día de ayer, ¿verdad? Para no dejar eso en reposo, vamos a trabajar hoy con los sonidos. Vamos a verlo, primero están las de portugués, ¿verdad? Y luego voy a ir con las de alemán. La idea es que practiquemos estos sonidos, ¿vea? En las palabras que aparecen por acá. Entonces, voy a pronunciar los nombres de los de portugués y van a irme practicando con el bloque primero de palabras. Luego vamos a ver unas frases. Entonces, vamos a pronunciar esta como cama, maña, palabra, banana, sábado. Con esa así, Tengan cuidado en el fonema de que esta es y esta otra es como el español, lengua hacia el frente, la otra hacia adentro. Y luego en las palabras donde está nasalizada, como Egma, my, recuerden que esta es como una I, my, Egma, my y Crisdau. Crisdau. Miren, esta es la misma terminación de la palabra que acabamos de estar viendo de la Tentezau. Miren, la A con virgulilla y la O. Vea, aquí vuelve a aparecer con la diferencia que yo se las puse con el sonido de la U y aquí está con la W, pero sabemos que es el sonido alterno. Bien, vamos a comenzar entonces con Ariana. Pronunciemos las 8 palabritas. Cama, maña, palabra, banana, sábado, Irma, Mai, cristal. Bien, muy bien, excelente.
Ariel, es su turno. Cama, maña, palabra, banana, sábado, Irma, Mai, cristal. Bien, muy bien. Em, Sigo con Carolina. Cama, maña, palabra, banana, sábado, Irma, Mai, cristal. Bien, bien. Jamie. Cama, maña, palabra, banana, sábado, Irma, May, Cristel. Bien, bien, muy bien. Jesús Antonio. Cama, maña, palabra, banana, sábado, Irma, Mai, cristal. Bien. José David. Cama, maña, palabra, banana, sábado, Irma, mais, cristal. Bien. Y terminamos con Mary Romero. Cama, maña, palabra, banana, sábado, Irma, Mai, cristal. Bien, muy bien. Entonces ahí estaríamos, miren, con palabras en portugués que tienen una A media, ¿verdad? A media centralizada. El símbolo, ¿verdad? Del alfabeto fonético es este. Ahora, cuando lo hacemos transliterado, usamos la misma A. Entonces, que cuando lo hacemos así, pues casi no hay diferencia entre portugués y español. Vean, estamos sonando a español hablando en portugués. Porque si nosotros decimos cama, cama. No hacemos la diferencia entre cama. Si aquí decimos lo que vendría siendo maña, no hacemos diferencia entre maña. Entonces esa hace que ese sonido sea un poquito más marcado, ¿verdad? Que la A normal. Bueno, ahora vamos a hacer unas frases con los de portugués. Vea, vamos a ir identificando aquí dónde se encuentran esas palabras, ¿verdad? Siempre nos dice que las átonas, por eso es que suenan fuerte. Vea, en este caso, vamos a decir, a menina está. Recuerden que esa se puede decir como está o está. Vea, está o está, por la E que puede sonar como I o como E al principio. A menina está na cama. A menina está na cama. Vamos a decir, a banana está amarela. A banana está amarela. Y la siguiente, a semana pasada fue tranquila. En la tranquila. Al final de las palabras es donde encontramos este patrón. Vamos entonces a escuchar a Ariana nuevamente con las tres oraciones. A menina está na cama. A banana está amarela. A semana pasada foi tranquila. Bien, bien, bien. Ariel? A menina está na cama. A banana está amarela. A semana passada foi tranquila. Bien, muy bien. Carolina, A menina está na cama. A banana está amarela. A semana passada foi tranquila. bien, bien, muy bien. Jamie, A menina está na cama. A banana está amarela. A semana pasada foi tranquila. bien. Jesús Antonio, Menina está na cama, a banana está amarela, a semana passada foi tranquila. bien. José David, A menina está na cama, a banana está
amarela. A semana passada foi tranquila. Bien, ¿y Neri Romero? A menina está na cama, a banana está amarela. A semana passada foi tranquila. Bien, bien. Bueno, obrigado. Todo el mundo lo han hecho muy bien. Vamos entonces ahora con la parte del idioma Dutch. Vea, ahora, en el idioma Dutch es el mismo sonido, claro, tiene sus reglas diferentes. Vea, ya lo vimos que suena al final de las As, en donde está la A con la virgulilla, ahí vamos a sonarla. Pero en idioma Dutch, este sonido lo vamos a utilizar cuando es pronunciación no rótica. Es decir, palabras terminadas con la ER, de donde la R no se suena. Y repito, esta es la pronunciación que normalmente decimos que es Deutsch, Deutsch. ¿Qué es eso de alemán, alemán? Pues el alemán puro se refiere a el que se habla en el centro y norte de Alemania. La zona sur, que colinda con Suiza y con Austria, es acento rótico. Entonces ahí sí suena la letra R, a diferencia del resto de alemanes. Vamos a ver entonces estas pronunciaciones. La primera, recordar que esta es una I como del inglés y la vamos a decir como Liga. Liga. Luego esta es Mutter y esta va a ser Besa, con esa al centro. Es muy diferente a usar la A del español. Bien, así que tengámoslo en cuenta porque la A del español es A y esta es no es tan abierta. ¿Dónde más vamos a usar este sonido? Bueno, en las plurales, que, bueno, aquí básicamente podría surgir la pregunta, mire, ¿y esto que no es lo mismo que esto? Sí, es la misma terminación, pero lo que sucede es que aquí se está viendo más que todo lo que son nombres, en este caso. Y en este caso son siempre nombres, pero con pluralidad. O sea que esta ER no es parte del nombre. Aquí sí, esta es parte del nombre. En este caso, estas ERs se agregan para hacerlas plurales. Por ejemplo, esta hasta la D, decimos kin, eso es un niño. Eso es un niño. Y cuando decimos kinda, así, kinda, eso son niños. Que si fuera pronunciación rótica, diríamos kinder, kinder. Y sí, si se les hace la palabra similar a algo que utilizamos aquí en la educación de infantes, es porque de allí viene el concepto de lo que es un Kindergarten, Kindergarten, así, viene de un pedagogo alemán que fue el creador de lo que hoy nosotros les decimos los kinders o que se dice los jardines de niños. Eh, Ese concepto nació en Alemania y de ahí se trajo hacia nuestros países. En el caso de El Salvador, para nosotros específicamente, nos llegó por una discípula de este alemán, que fue la profesora Agustín Chapman. Ella era francesa y estudió pedagogía para infantes con este alemán que creó el sistema de los Kindergarten. Y se vino aquí, a El Salvador, vea, y aquí eso fue como en 1800 algo, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en 1886 o algo así, cuando llegó esa francesa aquí y creó el primer kinder del Salvador. En ese tiempo no había, era lo nuevo. ¿Ve? Y claro, le dio clases solo a hijos de la élite en aquel entonces. Pero a ella se le conoce como la pionera y la fundadora de la educación, digamos, parvularia aquí en nuestro país. Pero el concepto viene de Alemania, el concepto ahí nació. Por eso es que en Estados Unidos notarán ustedes que no usan ese término, no usan así la frase tan marcada, porque esta palabra es
em, es diferente en el inglés. Cuando en el inglés hablamos de quién, hablamos de amabilidad. Y de hecho, en el inglés es kind, se pronuncia con I y no con esta I corta como aquí. Es de esas palabras que se entrecruzan entre esos dos idiomas. Bueno, entonces tendríamos en este caso mena, recordando con los de idioma Dutch. Esta es una una E abierta. Esa A con la diéresis nos indica una E abierta, una I corta en kinda y esta W que suena a V y decimos bunda. Mena, kinda y bunda. Y las últimas es terminaciones o derivadas de algunos verbos que terminan con E, N, E, R, N o E, R, T. Entonces, de manera general, ya han visto que el patrón es cuando la E va con consonantes, ¿ve? Ya sea la consonante R, la consonante N o que se agregue una N y una T. Ahí es donde vamos a usar este sonido en el idioma Dutch. Siempre va al final de las palabras. Em, Tenemos aquí a esta que sonaría abandon. Tenemos otra vez, miren la A con el sonido de la E, abandon. Y aquí tendríamos gehandelt, gehandelt. En este caso de gehandelt, esto es como una H, pero muy suave. Es como medio aspirar. Gehandelt, gehandelt. Gehandelt. Good, vamos a practicar entonces con estas 9, con los de idioma Dutch. Escucho primero a Milka. Okay. Lira, Muta, Besa, Nena, Kinda, Dunda, Bandan, Endan, Gerhendant, Good, muy bien. Y ahora es turno de escuchar a Silvia. Liga, Muta, Besa, Nena, Kinda, Banda, Benden, Anden, Gachenden. Good, bien. Bueno, entonces ya habrán visto en el portugués, pues el sonido va a veces al principio y a veces puede ir al final. Pero en el idioma Dutch solo va al final. Y es más utilizado, repito, este sonido se utiliza para la pronunciación no rótica del idioma Dutch. Es decir, que estas palabras, si nos vamos al alemán austriaco, suenan como como ER al final, como que fuera español, prácticamente una E y una R, lo cual marca una gran diferencia. Así que esta se vuelve especial en el idioma Dutch. Y aquí, fíjense que es algo curioso porque nos podríamos ir, por ejemplo, al inglés y comparar algo del inglés. Por ejemplo, si piensan un poquito en el inglés, hay muchas palabras en el inglés que llevan la terminación THER, sobre todo este vocabulario de la familia. Tenemos estas pronunciaciones. Quedémonos con esas, creo que es suficiente. Estas, si se fijan, todas terminan THER. En el idioma inglés, aquí se nos dice que esto es una ishba o una shua, como se dice en el inglés. Una e. Entonces, mother, father, brother, sister, er. Pero es ahí donde viene la pronunciación británica. La pronunciación británica dice, no hay que sonar la R y que solo suene esta E como una schwa. Y es donde los británicos dicen mother, father, brother, sister. Y podríamos agregar, si ustedes quieren, esta. Vean, water, es en inglés americano, water, y ellos dicen water, con schwa. Entonces vean cómo esa correlación, hay algo ahí de que el Dutch le heredó al inglés. Vea, con esa terminación ER, vea, no suena la R, suena como la E, pero con algo diferente. En el caso del Dutch es la A media. En el caso del inglés británico es una schwa o una shwa, pero el concepto es el mismo.
De hecho, la idea, el inglés, la tomó mucho tiempo después. O sea, el que dio origen a la pronunciación no rótica del inglés, que no suena la R, recuerden que eso es un idioma no rótico, que no suena la R al final de las palabras, fue el idioma Dutch. De ahí lo tomaron los ingleses. Y lo tomó la corona británica porque lo que querían era un sonar diferente al resto del pueblo, hablar de una forma con un acento que solo lo tuviera el rey y su corte, es decir, el rey y sus empleados y nadie más. Por eso es que a esto se le llama pronunciación rótica o pronunciación de la corte del rey. Eh, Ahora, en Deutschland pasa algo similar. Hay un pleito también entre el reino, digamos, austrohúngaro, que durante un tiempo dominó a Alemania, y de ahí es donde se da esa división, ¿verdad? De esos dos acentos, del idioma austriaco y del Deutsch-Deutsch. Entonces, eso siempre se han peleado. La única vez que se unieron fue cuando estuvo allí el señor aquel del bigote, ¿ve? Y del peinado especial. Es la única vez que se han unido, ¿ve? Pero siempre ha habido los pleitos esos de pronunciaciones, ¿ve? Que dicen de que los otros hablan mal. O sea, cuando digo los otros, se refieren a los austriacos. Y repito, creo que ya se los he mencionado en otras clases, pero se los vuelvo a repetir. Ese personaje era austriaco, no era alemán puro, era austriaco. Entonces lo entrenaron, él se entrenó para sonar a alemán puro. Tuvo que cambiar su acento para ascender al poder, porque si no, créanme, los demás alemanes, con solo haberle escuchado que en vez de decir Malta, dijera Mutter, ya lo hubieran visto de menos y hubieran dicho, ¿cómo va a ser el líder nuestro un austríaco? Porque en ese tiempo había mucho pleito, pero él logró consolidar esa unión que fue frágil realmente, porque al final de cuentas se terminaron separando nuevamente. Good, vamos a ir ahora a las frases, ¿verdad? Entonces me van a acompañar aquí. Estas sí se las puse transliteradas porque es un poquito más complicado. Ven que las del portugués son fáciles de sacar, vea. Una vez los patrones adquiridos de ciertos sonidos ya es fácil leerlo, pero el idioma Deutsch es un poquito más complicado. Necesita más ayuda, digamos, en ese sentido. Entonces, en este caso tenemos meine Mutter arbeitet hier. Meine Mutter arbeitet hier. Luego tenemos esta. Esto lo hemos estado viendo en las clases de Deutsch. Recuerdan que habíamos dicho que eso se puede decir como der, pero eso es un alemán más del lado de Austria y que decimos dia y que habíamos dicho que también se puede decir dea. O sea, ese pronombre se puede decir de tres maneras diferentes. Aquí está como dia. Der Lehrer ist besser heute. Der Lehrer ist besser heute. Y la última sería, diese Kinder spielen, diese Kinder spielen Dachsen. Diese Kinder spielen Dachsen. Good. Vamos a trabajar entonces con la pronunciación de estas tres ahora. Le tocaría el turno a Milka. Meine Mutter arbeitet hier. Der Lehrer ist besser heute. Diese Kinder spielen draußen. Good. Sí, esta Hoita, vea, Hoita, con una ishba al final. Hoita. Y esa es Dachsen, Dachsen. Es de esas, bueno, se me olvidó decirles, pero aquí está la EZ. Los que son de portugués, esa letra que ven allí solo existe en el alemán, no existe en ningún otro idioma, se llama EZ, literalmente significa SZ, y es el sello que en el idioma Deutsch dice esto es propio del Deutsch y no lo tiene ningún otro idioma.
O sea, es algo hasta caprichoso, ¿verdad? Es como decir, vamos a hacer una letra que no existe en ningún otro idioma. Y ahí surge la EZ, pero la EZ resulta ser una S, pronunciada como S en realidad. Solo es en la escritura, vea, que vemos eso. No se vayan a confundir con que aquí aparece esto, miren. Esto es muy diferente a la EZ. Esta es como la beta, vea, es cerrada, cerrada la parte, la pancita de abajo se cierra. La S no se cierra esa parte de la pancita de abajo de eso que parece como una B, vea, no se cierra, es abierta, pueden ver, ahí está un colochito. Good. Silvia, sería su turno con las oraciones. Meine Mutter arbeitet hier. Die Liga ist besser heute. Äh, Diese Kinder spielen Wechseln. Good. Muy bien. Bueno, entonces con esto sí, hoy ya terminaría esta clase integradora, ya la estaríamos completando. Suelo hacer estos ejercicios de clase integradora, sobre todo cuando estamos estudiando el IPA de los idiomas, para darnos cuenta, cada quien por su lado, darnos cuenta que lo que estamos viendo está todo estandarizado. Son sonidos que vienen de un alfabeto común y que al irlos a utilizar nos damos cuenta que no solo se aplican al idioma que estamos estudiando, sino que a cualquier idioma. De hecho, ustedes que sé de algunos que ya saben inglés, algunos llevan francés, eh, y hoy están estudiando con nosotros uno de estos dos idiomas, que es nuevo para ustedes, ya sea portugués o alemán. Con esto van a tener una carta más para entender mejor los idiomas. Algunos ya al principio hicimos la pregunta, ¿ya conocen de esto? Unos dijeron sí. Entonces ahorita lo están viendo como una extensión hacia los idiomas en cuestión. Otros me dijeron que no, que es primera vez que trabajan con el sistema. Entonces vamos a ir poco a poco, adentrándonos más, destacando características, pero como pueden ver, siempre hay relaciones. Vea, podemos relacionar los idiomas entre sí a través del alfabeto fonético. Eso nos sirve para entender cómo es que los sonidos funcionan en cada idioma. Tenemos un idioma o adquirimos una lengua que es de pocos sonidos, pero de muchas palabras. El español se considera como uno de los idiomas más difíciles de aprender por la variedad de vocablos que hay, porque hay muchas palabras que tienen un montón de sinónimos y por lo que vendría siendo las conjugaciones. Para conjugar en los diferentes tiempos verbales, el español es un idioma difícil. Usted y yo, pues por gracia y obra de Dios, lo aprendimos de alguna manera, ¿ve? Y lo sabemos manejar. Pero para alguien de esos otros países que habla otro idioma, el español le hacen el fellito porque lo sienten difícil, lo sienten demasiado complicado. Entonces, si usted y yo ya tuvimos la dicha de aprender uno de los idiomas más complicados, si no está en el uno, está en el segundo lugar en términos de dificultad de aprender un idioma, pues si ya aprendí uno muy difícil y es con el que me defiendo, pues aprender otro debería ser más sencillo, ¿verdad? Porque el nivel de dificultad es menor. Lo que nos falta es abrirnos un poco más en términos de los sonidos, porque eso es lo que ha venido a hacer el español en nuestras mentes. Nos ha venido a bloquear que solo hay 5 vocales y 5 sonidos para las vocales. Cuando vamos a ver el resto de idiomas, que hay muchas más vocales, hay muchos más sonidos, son los que debemos adquirir junto con los que ya tenemos para poder pronunciar. Y extra algunas consonantes. Vean, ya se dieron cuenta que las consonantes no son así un bloque muy fuerte, o sea, no son, hay muchas que ya las tenemos, pero hay unas que son especiales que hay que irlas adquiriendo y haciendo la distinción. Good, bem, bem. Bueno, nos vamos a despedir con los de lengua portuguesa. Ya sabemos que nos decimos chao, até logo. Y con los de Dutch, tschüss, auf Wiedersehen. Chao, hasta Chao, hasta luego. luego. Chao, hasta Hasta luego. luego. Chao, hasta luego. Production. Ciao, auf Wiedersehen. Ciao.